Bien, chicos, ahora vamos a empezar con relaciones estequiométricas. ¿Y qué es la estequiometría? Bueno, esta parte estudia las relaciones que se producen en una reacción química, relaciones entre mol y mol, masa con masa, mol con masa, y etcétera, etcétera, y etcétera. O sea que todos este tipo de cosas, esas interacciones que hay entre reactivos para producir los productos, es lo que se estudia dentro de la estequiometría. Para hacer estos cálculos es menester que la ecuación esté balanceada. Por eso hemos estudiado balanceo de ecuaciones antes de entrar en esta unidad. Acá les muestro un ejemplo en esto que tenemos acá. Esto que está acá es metano. El resto de las sustancias ustedes las conocen. Este es oxígeno, este es dióxido de carbono y aquello es agua. Acá tenemos al metano. ¿Y qué dice la reacción química? Esta reacción está balanceada, pueden verificarla. Que acá dice que hay un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. Esta reacción origina un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Eso dice la ecuación. Pero hay más datos ahí ocultos. Por ejemplo, el peso molecular del metano es 16. El peso molecular del oxígeno es 32. Acá está diciendo que 16 gramos de oxígeno reaccionan con 2 veces 32, porque acá hay 2 veces 32, que en total da 64 gramos de oxígeno. O sea, 16 gramos de metano reaccionan con 64 gramos de oxígeno para producir 44 gramos de dióxido de carbono, que es el peso molecular del dióxido de carbono, y 2 veces 18 es el peso molecular del agua, o sea, 36 gramos de agua. Otros datos más que da la ecuación química. Podemos seguir ahondando en temas de datos que da una ecuación química y podemos hablar en términos de números de moléculas. ¿Cuántas moléculas hay en un mol? Ustedes lo saben, es de 6,023 por 10 a la 23 moléculas que hay en un mol. Entonces acá podemos decir que esa cantidad, el número de Avogadro, 6,22 por 10 a la 23 moléculas de metano reaccionan con 2 veces ese número de moléculas de oxígeno, producen el número de Avogadro de moléculas de dióxido de carbono y 2 veces el número de Avogadro de moléculas de agua. Entonces esas podemos ir más allá, podemos hablar en términos de átomos también. Pero en fin, como les digo, es enorme la información que da una ecuación balanceada, mucha información da, y eso permite hacer cálculos sobre ella. Solamente para ver una muestra resumida de las informaciones que da una ecuación química, acá tenemos algunos puntos. Uno es reactivos y productos que se obtienen, fórmulas para cada reactivo, para cada producto, número de reactivo de moléculas de reactivo y de producto, número relativo de átomos de cada elemento, número relativo de masas moleculares, acá dice masa, le falta la A, de masas moleculares de reactivo y de producto, número relativo de gramos o de otras unidades de reactivo y de producto, número relativo de moles de reactivo y de producto y más, hay más cosas que vamos a ver a lo largo de estas explicaciones que les voy a ir dando, porque hay, como les decía, enorme es la cantidad de información que da una ecuación química balanceada, y de eso justamente trata la estequiometría. Y podemos ir a un ejemplo concreto. Fijémonos, por ejemplo, en este que es un problema concreto. Dice, ¿cuántos moles de hierro se producen a partir de 22 gramos de óxido de hierro? De óxido de hierro 3. Bueno, acá tenemos la ecuación, pero esta ecuación está incompleta porque hay que balancearla. Acá tenemos 2 de hierro, acá tenemos 1, 2 acá. El siguiente elemento es, el último es el oxígeno. Acá no hay hidrógeno, entonces saltamos esa parte. Y no hay otro no metal, sí, el no metal es el carbono, vamos a ese. Acá hay 1 y acá hay 1, en principio está bien, pero vamos a ver el oxígeno. Acá tengo 3 y acá tengo 1. Para igualar eso tendría que poner un 3 acá. Pero al poner un 3 ahí, desbalanceo el carbono que está desbalanceado. Es que falta para volver a colocar
las cosas en su lugar. Bueno, si ahí dice que hay 3 carbonos, pues acá también tiene que haber 3 carbonos. Ahora sí está todo completo, está balanceado. Hay 2 de hierro, 3 de carbono, 3 de carbono, 3 de oxígeno y 3 de oxígeno. Ahora está balanceada la ecuación. Ahora podemos proceder a resolver el problema. Antes del balanceo no, porque nos va a conducir a resultados erróneos. ¿En qué tenemos que centrar? Acá hay 1, 2, 3, 4 sustancias. No hay que usarlas todas. ¿Cuáles son las que tenemos que usar? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuántos moles de hierro? Nos pide cuántos moles de hierro. Moles de esto. Se producen a partir de 22 gramos de óxido férrico. Acá está el óxido férrico o óxido de hierro 3, como se llama en la otra nomenclatura. Entonces, de las 4 sustancias que están acá, solamente vamos a centrar nuestra atención en estas 2, porque a estas 2 hace referencia el problema. ¿Y cómo se procede? Bueno, una manera muy sencilla es por el método de la regla de 3 simple, donde hay un supuesto. El supuesto siempre sale de la ecuación, esto sale de la ecuación. Y luego está la pregunta, ¿qué dice el supuesto? ¿Qué dice la ecuación? Bueno, acá está hablando de gramos de hierro y de moles gramos de óxido de hierro, y de moles de hierro. Gramos de esto y de moles de esto. Entonces, ¿qué nos falta acá? ¿Cuál es el peso molecular del hierro, del óxido de hierro? Es 160. Eso lo pueden ver en la tabla periódica. Bueno, acá está diciendo que 160 gramos de hierro reaccionan con 2 moles. O sea, no es que reaccionan, sino que producen 2 moles de hierro. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está nuestro supuesto. El supuesto, como les decía, sale de la ecuación. La ecuación dice 160 gramos de óxido férrico. Vamos a poner acá. 160 gramos de óxido férrico producen 2 moles de hierro. Acá falta la S. Y la pregunta, y 22 gramos de hierro, 22 gramos no de hierro, sino de óxido de hierro, 22 gramos de esto, y producirá X cantidad, X moles. Y acá vamos a responder la pregunta, ¿cuántos moles? Y hacemos la regla de 3. Bueno, hay varias maneras de resolver esto, hay varios procedimientos. Yo uso este que es muy simple, cuando la regla de 3 simple es directa, por eso a mí no me gusta la regla de 3. Yo les voy a mostrar esto con regla de 3 porque es más fácil para que ustedes entiendan, pero gradualmente les voy a ir mostrando otra manera de hacer que también es proporcional. La regla de 3 es una forma de resolver situaciones proporcionales, donde hay proporcionalidad. Pero hay una que es muy práctica y le voy a ir mostrando gradualmente. Bueno, para hacer esto, se toma esto y se lo pone en el numerador. X es igual a 22. Es importante que coloquen acá la especie, porque eso les va a mostrar si ustedes están procediendo bien o procediendo mal. Y esto arriba, por 2 moles de hierro. Diagonal a esto va abajo, va al denominador, 160 gramos de óxido de hierro 3, o si no, óxido férrico. Entonces esto se va con esto, y lo que queda son moles de hierro, que es lo que me está pidiendo. Cuando se procede correctamente, automáticamente sale la cosa coherente acá, ¿verdad? Entonces sale moles de hierro, que es lo que me está pidiendo, que es lo que quiero hallar, ¿verdad? Bueno, haciendo los cálculos de esto da 1,2 moles de hierro. Entonces, como pueden ver, la cosa es muy sencilla. A ver, no era este el problema, creo que este era otro, perdón. Sí, este corresponde a otro problema, perdón. Es 0,275 moles de hierro. Este es el resultado correcto. Bueno, de todas maneras, uno haciendo, lo pueden fácilmente verificar.
Este es el procedimiento. Entonces, ¿qué tenemos que recordar acá? Que el supuesto siempre sale de la ecuación, siempre sale de la ecuación. Por eso es menester que la ecuación esté bien balanceada, porque en eso se va a basar el éxito o no de nuestro problema. Bien, este otro problema dice lo siguiente. ¿Cuántos moles de cloruro de manganeso 2 se obtendrán a partir de 4,8 moles de ácido clorhídrico en la siguiente reacción? Acá está la reacción y hay otra pregunta adicional. ¿Y cuántos litros de cloro? Esto, CNPT. ¿Qué significa CNPT? CNPT dice, son las siglas de condiciones normales de presión y temperatura. ¿Y cuáles son esas condiciones normales de presión y temperatura? Pues la presión tiene que ser igual a 1 atmósfera y la temperatura 0 grados centígrados. Estas son las condiciones normales de presión y temperatura. ¿Y por qué se hace alusión a eso? Porque acá le voy a dar otra cosa que no está en esta lista que le había dado, una cosa que vamos a agregarla después, y que es lo siguiente, de que un mol de cualquier gas en estas condiciones ocupa un volumen de 22,4 litros. Bueno, esta es una cosa que tienen que adicionarla a las cosas que tienen que saber ustedes, que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 22,4 litros. Y esto vamos a utilizar para responder a esta pregunta que está acá, la segunda pregunta. Pero la primera dice, ¿cuántos moles de esto? Lo primero que tenemos que hacer al tener la ecuación es identificar qué sustancias son las que vamos a conectar entre sí. En el ejercitario que le estoy dando hay ecuaciones más complejas que esta, que tienen muchos elementos, pero no se dejen intimidar por eso. Simplemente vean bien el problema e identifiquen cuáles tienen que hacer. Siempre son 2 sustancias nada más, por ítem de problema o por pregunta. No más que eso, nunca más eso. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 sustancias, pero ¿cuál es la que voy a utilizar para resolver este problema? Vamos a ver qué me dice el problema. Dice, ¿cuántos moles de cloruro de manganeso, acá está una, se obtendrán a partir de 4,8 moles de ácido clorhídrico? Acá está el otro. En la siguiente reacción. ¿Se dan cuenta? O sea, de los 5, solamente voy a utilizar estos 2 para responder la primera pregunta. ¿De cuántos moles está? ¿De cuántos moles de cloruro de manganeso? Y una vez más, voy al supuesto. Acá la ecuación ya está balanceada. Si no lo está, ustedes tienen que hacerlo. La ecuación acá está balanceada. ¿Qué dice el supuesto? El supuesto dice, ¿cuántos moles hay acá? Acá hay 4 moles de HCl, producen 1 mol de cloruro de manganeso 2. Y la pregunta, ¿y 4,8 moles de HCl? Pues ¿cuánto de cloruro de manganeso va a hacer? Entonces, para armar la regla de 3, siempre tienen que tener en cuenta de que las especies tienen que ser, en cada lado, tienen que ser coherentes. Acá estamos hablando de ácido clorhídrico, no vamos a hablar del otro. Acá estaba el cloruro de manganeso y la incógnita del cloruro de manganeso, por eso está cada cual con lo suyo. O sea, ese orden tienen que respetar. Entonces, el supuesto, acuérdense, siempre sale de la ecuación. Esto de 4 moles está en la ecuación y esto de 1 mol de este otro y está en la ecuación. Entonces, de la ecuación sale el supuesto y para la pregunta, entonces conectamos lo que nos está dando, el dato que nos da es 4,8 moles, ¿cuánto de cloruro de manganeso va a obtener? Y así armamos nuestra regla de 3. Y procedemos, como ya les dije, es este por este sobre esto. Sobre 4 moles de aquello. Esto no hace falta ni calculadora, entonces esto es
1,2 moles de cloruro de manganeso 2 se van a producir a partir de 4,8 moles de ácido clorhídrico. Y la pregunta dice, ¿y qué volumen de cloro? Entonces ahora vamos para el ítem A habíamos asociado estos dos. ¿Qué tenemos que asociar para esto? Una vez más esto, del cual se parte, porque esto sale del problema. Y ahora me está preguntando cuántos litros de esto otro. Entonces ahora vamos a asociar esto, ya no más con este, sino con este. ¿Y qué dice el supuesto? El supuesto dice que 4 moles de HCl van a producir 1 mol de esto. Y habíamos dicho, como estamos hablando en términos de litros de volumen, que 1 mol en estas condiciones, porque dice que estas son las condiciones, 1 mol de este gas son 22,4 litros. Entonces, en vez de poner 1 mol acá, porque a mí me piden litros, no me están pidiendo moles, 22,4 litros, porque hay 1 mol y 1 mol es 22,4 litros. Si hubieran 2 moles, pues es 2 veces 22,4 litros y así sucesivamente. La pregunta entonces, 4,8 moles de esto, pues X. Litros de cloro. Esto da 26,88 litros. Litros de cloro. Bueno, así de fácil es, así de sencillo es. Entonces acá estamos agregando una información más que también que nos da una ecuación química si es que hay gases, como en este caso, si hay gases y nos piden volumen de ese gas. Entonces, también ese cálculo es posible hacer gracias a las informaciones que nos da una ecuación química. Bien, entonces en el ejercitario les estoy pasando una serie de ejercicios, una serie de problemas en los que van a aplicar cosas como estas. Ya saben, no es cada vez que vamos a atacar un ítem, hay que identificar en la ecuación química qué elementos, cuál y cuál conectar y trabajar con eso. Una vez que respondimos esto, y si el problema pregunta más cosas, entonces ver en ese siguiente ítem qué elemento, o sea, qué sustancia, con qué sustancia tenemos que conectar y así podemos proceder con facilidad.